Son las 8:24 y para mí es un gusto tener a un amigo que lo conozco ya desde muchísimos años, Humberto Vergara, experto en temas de comunicación, empresariales, finanzas, personales. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido otra vez a Informativo en Punto. Pues encantado de estar aquí nuevamente en nuestra casa, que así la consideramos cuando gentilmente nos invitan. Encantado de encontrarte nuevamente aquí y de retomar siempre las gratas entrevistas y charlas que siempre armamos. Muchísimas gracias, Humberto. Ya sabes que en lo personal te apreciamos mucho y bueno, siempre hablando de temas que le interesan a la ciudadanía, que esto es bien importante. Siempre hablando de cómo mejorar pues nuestras relaciones, nuestra economía y bueno, una infinidad de temas que planteamos en la mesa. El día de hoy vamos a hablar de algo bien importante, la comunicación. ¿Cómo es la comunicación en la sociedad, en las relaciones personales hoy en día, que cada vez es más nula o cada vez hay más problemas, ¿no? Comunicacionales. Así es, fíjate que es complicado, inclusive hasta venir manejando, de repente pues no faltan situaciones en la vida diaria, en las empresas, como bien lo has dicho, cada vez a pesar de que tenemos tanta tecnología y de que deberíamos avanzar. Por ejemplo, las nuevas generaciones no son de hablar, son más de mensajes, ¿no? Inclusive yo he visto a las nuevas generaciones de repente llegar, estar en la misma escuela, se encuentran en la tarde en algún lugar y acaso siquiera hay contacto visual y se empiezan a conversar y están enfrente, pero a través del chat, ¿no? A través del chat de WhatsApp o de Instagram o de otro, ¿no? Entonces son nuevas formas de comunicación, pero también de incomunicación. Claro. Estaba recordando hace unos días, tú eres muy joven para recordarlo, tal vez no te tocó, pero tal vez alguien en nuestro público recordará una campaña que se hizo y que era muy simpática, era en un taller mecánico la conversación que decía, pásamela esa, ¿dónde está? Encima del S, ¿no? Y para quienes por cariño nos sentimos yucatecos también, además de quintanarroenses, pues recordamos que está esa frase de pásame el negociante, ¿no? Y esto implica que damos por sentado que el otro sabe, ¿no? Claro. Que damos por sentado, y este error se manifiesta en dos vías. Primero, cuando nos dicen, y yo creo que quienes nos escucharán casi siempre cuando lo llego a decir, noto que mucha gente conecta con ello, es que tú piensas, que a veces nos dicen, es que tú piensas. Bueno, ¿cómo sabe el otro lo que yo pienso? ¿No? Este es un error que se llama lectura de mente. Suponemos una serie de cosas. Y por otro lado, a veces pretendemos que nos adivinen el pensamiento cuando, si recordamos, Monse, de repente todos hemos estado en algún tipo de conflicto o de malestar emocional y a veces nos cuesta tiempo, horas, días, incluso semanas, de darnos cuenta específicamente qué es lo que nos molesta. Claro. A veces explotamos. Y ni sabemos muchísimas veces, Así como es. lo mencionas. Explotamos por algo, porque la mosca pasó, pero en realidad las raíces. Y esa es una parte. La otra parte es estructurar coherentemente eso que nos molesta para intentar comunicárselo al otro. Que esto es fundamental hoy en día. Hablas y pones en la mesa, Humberto, temas que nos pasa desde las relaciones personales. Hoy en día todos se suman a estas nuevas plataformas para buscar algún amor, para buscar alguna amistad. Y sí, todo el día vemos en los celulares, ¿no? Que nos aparecen las horas además que pasamos en cada plataforma. Pero ya en el contacto, frente a frente, cara a cara, pues muchísimas veces es un completo desconocido, desconocida el que está ahí. Cada vez hemos perdido esta interacción. Por ende, pues ni siquiera somos expertos en comunicación no verbal para empezar a definir o adivinar lo que el otro siente. Esta mala comunicación, los 4 acuerdos, que seguramente es un libro que muchos han leído, era no des nada por sentado, no supongas, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Tú a lo mejor me ves con una cara molesta y se lo toman también muchos personal y ahí se va distorsionando esta comunicación hasta volverse en algo imposible. Totalmente, porque se empiezan a levantar los muros, se empiezan a alejar las personas y se vuelve un poco más complicado, o incluso muchos se eluden la conversación, porque estos temas tan de moda, pero tan reales, de las heridas de la infancia, muchas formas que de alguna manera dicen que no es, hay alguna frase que dice que infancia no es destino, pero finalmente sí determina mucho de tu comportamiento adulto.
Entonces hay algunas personas que suelen eludir de plano o que necesitan más tiempo o que no sabemos cómo comunicarnos. Y una de las claves es lo que se llama la comunicación asertiva. Es decir, pongamos un ejemplo, ¿no? A algún vecino, que tengas algún roce con un vecino, que nunca falta, ¿no? Una situación, un malentendido. Puedes quedarte callado y si te quedas callado frente a una situación, pues te conviertes en víctima o tomas o aceptas el papel de víctima frente a una supuesta injusticia. Claro. Entonces, o puedes reaccionar como la gran mayoría de la sociedad está condicionada a reaccionar agresivamente. ¿Qué te pasa? Oye, tal. Esto es como una teoría pendular. En un lado está la pasividad que nos convierte en víctimas y del otro lado está la agresividad que nos puede convertir en victimarios y llevar todavía un conflicto mayor. Optar por el centro, por expresar, estructurar primero y expresar calmada y adecuadamente, decir, oye, primero pregunto, ¿fuiste tú el que me rayó mi coche? Por así decirlo, ¿no? Digo, muchos dirían, pues sí, hay que hacer un intento porque Claro. a lo mejor fue por accidente, a lo mejor no fue la persona, difícilmente lo reconocería y es otro tema que después hablaríamos del valor civil de reconocer los errores, pero abrir el diálogo puede evitar un conflicto si lo trasladamos a relaciones personales de decir, bueno, otro ejemplo, cuando tú llegas tarde yo siento que no valoras mi tiempo y entonces yo hice una serie de cosas para apresurarme y dejar tal. Entonces expresamos lo que sentimos y hacemos una petición. A mí me gustaría que en el futuro, cuando llegues tarde, me avises. O si no tienes tiempo, a lo mejor lo diferimos media hora o nos vemos en un punto cercano. Se vale expresar lo que siento y lo que pienso, mis emociones, pero no enfocarnos en el enfocarnos en la situación, no calificar, es que dos palabras para pelear, es que tú siempre y es que tú nunca. Y siempre que las escuchamos nos erizamos. Claro, ahora sí que como decimos, ¿no? No controlamos estas frases, es la emoción por sí sola, pero algo bien importante que acabas de decir, Humberto, o esta templanza que deberíamos de tener hacia cualquier acontecimiento antes de reaccionar agresivamente, porque es lo primero que hacemos, ¿no? Ni siquiera nos tomamos la molestia de preguntarle al otro, es que yo ya sé qué es, ¿no? Nosotros suponemos que así es. Tú como experto me lo dirás, pero ¿crees que es porque no controlamos nuestras emociones? No hemos sabido, ¿no? Llegar a este límite de, pues sí, me enoja que me rayen el carro como todos, pero tienes dos opciones. Como tú dices, preguntarle, quizás no te lo va a pagar, no aceptar, pero le vas a pegar. Va a terminar en algo fatal. Inclusive ha pasado que muchos hasta se van a la cárcel, ¿no? Así es. Por un mal empujón, por algo. ¿Qué tanto no controlarme? ¿Qué tanto llegar a ser a víctima, victimario? Es una línea bien delgada. Así es porque digo, en este ejemplo pudo haber sido el niño, ¿no? O la Claro. esposa. Entonces, con este diálogo tiendes a evitar algo mayor y en efecto nuestro cerebro reptiliano, otro día probablemente hablemos de ese tema, poseemos tres cerebros o tres partes del cerebro y la primera es el reptiliano, atacar o huir, ¿no? Y estamos condicionados a eso. Y lo que nos va pasando, el estrés, los conflictos acumulados, exparejas, exjefes, exvecinos, todo nos condiciona a que la primera se denominan gatillos mentales, a que la primera reaccionamos así. Entonces, hablando en términos de comunicación emocional, debemos serenarnos y pensar efectivamente qué es lo que me molesta, ¿no? Bueno, la falta de respeto, la transgresión, el daño a mi propiedad o que una persona llegue tarde y después estructurarlo adecuadamente, como digo, de tal forma que podamos llegar a lo que significa la palabra comunicación, que como sabes es comunicare y significa comer comer, es que ya es la hora del desayuno, Ya es la hora. poner en común. Y poner en común implica yo te comparto lo que pienso o lo que siento. Ahí debe haber un feedback de regreso, es que yo pensé, es que yo creí, y a partir de ahí solucionar el conflicto o en el caso de las empresas lograr el objetivo, vender, ser productivo, trabajar en armonía. Y en el caso de las comunidades, de las sociedades, bueno, también transitar de una forma más civilizada frente
cada vez más estrés que encontramos por diversas razones. Claro que es la nueva enfermedad del siglo XXI, ¿no? Y el estrés lo generamos todos, porque muchísimas veces también los padres de familia dicen, ¿por qué puede estar estresado ese niño si su única obligación es estudiar? No sabemos lo que está pasando en nuestro hijo, no sabemos lo que está viviendo en la escuela, por eso hablar de salud mental es bien importante. Pero esta salud mental va ligada muchísimas veces a la comunicación, que no nos comunicamos con nuestras parejas. ¿Cuántas separaciones no existen debido a esto? Trabajos que renunciamos, que dejamos, tanto de jefes como de empleados, por lo mismo de una falta de comunicación con los maestros, con los hijos. Es que es fundamental comunicarnos, Humberto, tener estas herramientas. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos también, pues, ahora sí, que acercarnos a los expertos para que nos vayan guiando? Porque quitarnos esta mala comunicación a la que hemos estado acostumbrados generación tras generación, porque el hombre tiene la última palabra o el matriarcado es así y ni siquiera llegamos a un entendimiento. Hoy sabemos que las consecuencias de seguir con esa mala comunicación son fatales o es alejamiento. Totalmente, totalmente. Yo creo que también parte del problema empieza por la lectura, una adecuada lectura del contexto. Y también por la empatía, ponernos en los zapatos del otro, porque piensa, incluso aunque consideremos que el otro está equivocado, tomarnos el tiempo de analizar sus razones, en una de esas son válidas, pero estamos tan acostumbrados a hacer eso que se llama el síndrome del producto terminado, de que es mi verdad y de ahí nadie me mueve, acrecentada por las redes en donde muchos son o somos deterministas y pretendemos cancelar a todo aquel que no piensa como yo, claro, porque soy poseedor de la verdad. Entonces sí, hay muchas cosas que debemos aprender para intentar comunicarnos mejor, poder tener el logro de nuestros objetivos si hablamos de empresas, o poder tener una relación más plena si hablamos de las relaciones personales, familiares, de pareja, incluso vecinales. Y bueno, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales. De vez en cuando o de mucho en cuando publico infografías o videos, entrevistas como estas. Que eso es bien importante, como tú lo dices, dame tus redes sociales, porque recuerde que somos lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos, y si queremos cambiar, si queremos tener las herramientas adecuadas, hay que empaparnos de esta información, hay que empezar a desprogramarnos, hay que empezar por ahí, dicen, a reaprender, Humberto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues escuchar expertos, escuchar podcasts, leer información, estar al pendiente, asistir, si usted puede, que ojalá sí lo pueda, a un especialista, con un psicólogo, porque el cambio no solamente queda en una charla. Allá afuera es donde nos enfrentamos a estas realidades, pero si nuevamente nos quedamos con una charla, con una lectura, pues difícilmente vamos a generar este cambio. Totalmente, me pueden seguir en @soy Humberto Vergara en las diferentes redes sociales, y me quedo con esto y reafirmo lo que dice, somos lo que vemos, lo que escuchamos. Es muy divertido ver TikTok chistosos o Reels, o ver chicos con cuadritos o chicas con curvas, pero las curvas más atractivas son las del cerebro. Tal cual, coincido totalmente. Y allá afuera hay muy buena información en redes sociales, solamente nos hace falta saber a quién seguir. Repíteme tus redes sociales, por favor. @soy Humberto Vergara. Me han escrito, lo escuché en la radio y me dará mucho gusto. Sigan también a las redes de Origen Radio, a las de Monse, y nos dará mucho gusto también saludarles en las redes. Muchísimas gracias, como siempre es un gusto, bienvenido a este espacio informativo, y estaremos hablando de más temas que nos pongan a reflexionar, pero por supuesto que nos inviten al cambio. Gracias, Humberto. Gracias, Monse.